esas declaraciones del Papa que les puse hace unos minutos, pues pueden convertirse realmente en el elemento catalizador para acelerar la unión de personas del mismo sexo. Esto en un momento en el que grupos por familia pues han tenido ya la reacción a estas declaraciones. Pues muchos han comparado el matrimonio igualitario con la lucha de las mujeres por el voto a inicios del siglo XX o las luchas raciales de mediados del siglo, pues lideradas por Martin Luther King. Pues mi siguiente invitado, mi primer invitado es Enrique Jelensky. Él es panameño, él reside pues tanto en Panamá como en Sudáfrica y ha abogado, es más, es la persona que presenta en la Corte Suprema de Justicia esta petición para borrar la palabra matrimonio entre hombre y mujer. Enrique, bienvenido a tu país. Gracias, Fernando. Enrique, bueno, ha sido una especie de shock mundial las palabras del Papa por todo lo que todo lo que esto pues va a implicar, sobre todo grupos pues religiosos, cristianos, católicos principalmente, que se han opuesto a esta unión. Hoy día pues le cambian totalmente la película. Es el nudo gordiano que necesitaban los que están a favor del matrimonio igualitario, estas declaraciones del Papa Francisco. Mira, es importante analizar por qué esta noticia ha causado tanto revuelo. Si lo analizamos profundamente, en verdad no es noticia. No es noticia por tres razones. Uno, la Iglesia Católica hace varios años viene diciendo que no objeta las uniones civiles. Dos, en la mayoría de los países occidentales, Europa, América Latina, Estados Unidos, Australia, ya el matrimonio igualitario es una realidad. Todo este eco que ha tenido en los medios de comunicación de Occidente ha sido impactante, como tú lo Claro. has dicho. Entonces hay que analizar por qué, si en verdad la noticia no es noticia. Y yo he tratado de desmenuzar y me di cuenta que lo que ha hecho el público, sobre todo el público católico, es que ha proyectado masivamente sus anhelos en las declaraciones del Papa. Esa proyección masiva tiene que interpretarla a la Iglesia como un signo de los tiempos, por la alegría y el alivio de oír a un Papa con una voz humana y con un discurso entrañable que sale de sus entrañas. Yo creo que eso marca la tónica, marca un alivio y marca una alegría por parte de todo el pueblo católico. Y la segunda nota muy importante de por qué esta noticia causó tanto revuelo es que por primera vez la Iglesia ya no está hablando de un abstracto, la homosexualidad. Claro. Está hablando de algo concreto, las parejas homosexuales. Y como tú dijiste en antes, cambia el escenario. Cuando tú hablas de parejas homosexuales, ya tú inmediatamente tú dices que la persona homosexual no solo tiene derecho a una vida privada, sino tiene derecho a una vida familiar. Que la persona homosexual no tiene derecho a sobrevivir, tiene derecho a vivir en plenitud y en igualdad. Y yo creo que eso es el gran eco que se ha oído en las últimas 24 horas alrededor del mundo. Bueno, cuando León XIII hace el Rerum Novarum, hace un momento estábamos diciendo, pues un poco cambia la mentalidad de la Iglesia de los 200 años anteriores. Pues puestos del lado del poder, ahora se ponen del lado hasta cierto punto de los trabajadores. Esto va a ser un cambio de mentalidad en la Iglesia. Tú que estudiaste en un colegio jesuita y sabes que los jesuitas tienen una forma de pensar pues bastante particular. No bastante particular, con bastante criterio, con bastante discernimiento. Casi todo estudiante que ha pasado por un colegio jesuita se ha llevado eso dentro de su interioridad, una capacidad de criterio y de discernimiento.
Yo creo que lo que está pasando en estos momentos es un momento de dolor de crecimiento. Yo creo que hemos entrado en una era nueva, hemos entrado en una era en que por fin se ha alcanzado la radicalidad del mensaje cristiano, que es centrar al ser humano sobre toda institución, sobre toda estructura. Yo creo que si al fin estamos obteniendo eso en todos los campos, las mujeres, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, los indígenas, también la comunidad LGBTI está entrando a ser un actor social y tiene que dar alegría a toda la sociedad. Tú vives en Sudáfrica, que tal vez le dio una lección al mundo de pasar de uno de los regímenes más racistas que ha habido a tener un presidente negro en una transición que todo el mundo pronosticaba que iba a ser un desastre total. Es decir, ¿hay alguna lección que uno puede aprender de lo que pasó en Sudáfrica con lo que puede pasar ahora con esta declaración papal? Muchísimo, muchísimo. Fíjate que yo empecé a venir a Sudáfrica en la década de los 90 y hasta el 94, Fernando, a la misma sala de cine que entraba un blanco, no podía entrar un negro. Hasta el 94 había toque de queda permanente para los negros. No podían salir a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde. Y si tú le preguntabas a un blanco, oye, ¿por qué discriminan tanto? Él te iba a responder, nosotros no discriminamos, nosotros distinguimos. Esto no es discriminación, esto es apartheid. Todos iguales, pero todos apartes. ¿Y tú sabes cuál era el sustento más importante ideológico? La Biblia. ¿Así? Utilizaron un versículo del Génesis para dictaminar que los descendientes de los negros siempre serían esclavos de sus primos, los blancos. Eso fue la iglesia calvinista protestante, que era la mayoría de la comunidad blanca aquí en Sudáfrica. Así que cuando vino Mandela, tomó las riendas del poder, en el 94, Mandela dijo, si hay una comunidad que ha experimentado el apartheid, igual que Sudáfrica, es la comunidad LGBTI. Y por tanto, en el 96, Sudáfrica adoptó la primera constitución en el mundo que prohibió la discriminación basada en orientación sexual. Estamos hablando de hace cuántos años, por favor. 30 años. Sí. Y Panamá todavía Panamá no existe la frase orientación sexual en toda la normativa legal. Es que hay algo, y claro que hay lecciones. Hay algo en lo dicho por el Papa que encima yo creo que nosotros nos hemos ido por la frase de la unión civil, que no hemos visto el meollo real del mensaje. Tienen todo el derecho a formar una familia. Es decir, porque todo el mundo dice, no, el gran problema es que los homosexuales no solamente que se casen, sino que después van a tener hijos. Bueno, yo creo que uno cuando se casa tiene todo el derecho a hacer, pues, con tu proyecto de vida lo que te venga en gana. Qué locura que la comunidad que ha sido oprimida desde que Panamá es república, sí, que ahora la acusen de ser los agresores. Cuando en el 2003 se presentó un proyecto de unión civil, sí, Fernando, y las iglesias se opusieron, y no solo eso, en el 2004 se reformó la Constitución para que la unión de ellos, de los homosexuales, no tuviera efectos legales. Por eso la única vía en que se ha podido acceder a una paridad legal es por la vía del matrimonio civil. Los malos de la película son los fundamentalistas, que en el 2004 reformaron la Constitución. Don José Blandón está con nosotros, Enrique. Bienvenido. Buenos días, Enrique. Buenos días a ti. Espero que se cuide por allá donde esté. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pero nos entendemos bien. Ustedes de tarde, nosotros de día, sí. Nos entendemos bien. Oiga, quiero hacerle una pregunta, pero antes quiero hacerle una afirmación. Lo que determina qué es noticia o no es noticia es la capacidad de la gente de montarse en ese evento. No hay la menor duda que lo que se divulgó ayer del Papa Francisco es una noticia mundial en este momento.
sin duda alguna. Mi pregunta es la siguiente. En la vida de Francisco, desde que era obispo, su posición con respecto a la necesidad de darle igualdad a los seres humanos, cualquiera sea su condición, se ha mantenido. Usted recordará aquellos concilios de obispos en Argentina, en donde él votó a favor de una ley especial para las parejas homosexuales. Él ayer, en lo que se divulgó, porque eso viene en un documental, lo que establece es la necesidad de legislar para que la familia LGTB tenga un acceso a la familia legalizado a través de lo que él llama la unión civil. Mi pregunta es, esto en materia de la Iglesia Católica, la posición de Francisco como Papa, es un avance importantísimo con respecto a los sectores más conservadores de esa misma Iglesia. Entonces, cuando uno intenta hacer una reforma, y esa es mi pregunta, uno tiene que entender el cuerpo social donde uno se mueve para empujar la reforma. ¿Usted cree que lo que se ha dicho de Francisco, lo que se atribuye a Francisco, ha puesto ahora el debate en otro nivel? El problema es que estamos debatiendo, insultándonos, en vez de estar buscando consenso sobre, no solamente sobre este tema, sobre muchos temas. Necesitamos elevar el nivel del debate para hablar como gente civilizada. ¿Usted qué cree de esto? Estamos de acuerdo en lo que usted dijo. Cuando decía que no era noticia, quería decir que no había nada nuevo. No había nada nuevo, eso fue lo que quise decir. Definitivamente esto es un impacto porque llega al subconsciente colectivo, al imaginario colectivo, que es donde hay que exorcizar todos los prejuicios que hemos acumulado a través de generaciones. Por eso el impacto es enorme, porque nos quita por un momento un centro de gravedad. Pero todos hemos pasado por situaciones similares, claro. Lo asimilamos, lo integramos y seguimos creciendo. Hay una cosa importante que les tengo que aclarar a ustedes dos, que a pesar que el Papa ha dicho se tiene que legislar, recordemos que la Iglesia y el Estado son apartes. Son aparte. Si ustedes le preguntaran al presidente Nito ahora, ¿qué usted piensa del rol de la mujer en la Iglesia? El presidente Nito les va a contestar, el Estado aquí, la Iglesia allá. Si usted va a un ministro de gobierno y le preguntan qué piensa el del celibato en la Iglesia, el ministro del gobierno les va a contestar, el Estado aquí, la Iglesia allá. Igualmente debe ser la Iglesia cuando le preguntan en Panamá qué usted opina de la unión o matrimonio civil. La Iglesia aquí, el Estado allá. Así que ese es el impacto de la noticia. No es que la Iglesia le está diciendo al Estado cómo legislar, sino que le está diciendo a esos elementos conservadores, examinen su subconsciente y exorcícenselo. Y yo entiendo y comparto perfectamente la necesidad de separar el Estado de la Iglesia, y constitucionalmente eso es lo que tenemos que hacer. Pero ahora entendámoslo políticamente. Este es un país mayoritariamente católico, en donde siempre se ha utilizado el criterio de la familia como un elemento político para aislar por sus preferencias sexuales a otros panameños que pueden ser diferentes a mí o no, pero la diversidad, las preferencias sexuales no determinan la calidad de una persona. Eso es, sí. Pero si no logramos entender que Francisco ha abierto un debate de otro nivel y lo queremos reducir a que ahora él se equivocó, yo sí, entonces quedamos en los dos extremos. Los dos extremos siempre se juntan y al final van a triunfar las fuerzas más atrasadas. Un avance en el sentido correcto de entender y respetar la diversidad y el derecho que tienen a tener su familia, la comunidad homosexual del mundo, es un derecho que tenemos que batallarlo día a día y tramo por tramo. Pero noto ahora mismo como que nos queremos poner en calle arriba y calle abajo. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente en ese tema. En educación tenemos que hacer, por ejemplo, la educación sexual en los niños es fundamental, ¿no así? Para evitar que caigan
no solamente en los depredadores sexuales, que son otra cosa. Entonces, ¿no cree usted que este es el momento de hablar con un sentido de buscar un entendimiento? Este es un entendimiento que hace 4 años nos acercamos a la iglesia en 2 ocasiones. Sí. Nunca han aceptado hablar con nosotros. Solamente han oído una parte, un grupo extremista. En todos estos pronunciamientos que han dado en los últimos 4 años, jamás nos han preguntado nuestro parecer. Es un entendimiento, como usted dice, que se debe haber dado hace mucho tiempo y en el medio, no en los extremos. Claro que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa con cualquiera, pero no con los talibanes. Los talibanes no representan la mayoría del pueblo panameño. Pero, Enrique, que ahí es donde pareciera, y si uno lo ve de fuera, es decir, si yo fuera alguien que viene a Panamá, pareciera que esto es una sociedad bastante liberal en materia de entendimiento de diversidad sexual, pero cuando uno lo ve, pues el panameño actúa de forma muy liberal, muy a su onda, pero pareciera que nuestro hardware y nuestro software no están sincronizados. Porque hay varias gente que me dice, bueno, ¿y por qué en vez de matrimonio? Bueno, que le dejen un testamento y ya eso resuelve el problema sin necesidad de alterar ni los códigos de familia ni la Constitución. No, mira, vamos a empezar de lo básico. De lo básico, vale. El derecho a todo ser humano a tener su propio proyecto de vida. Eso es un derecho indiscutible. Para la mayoría de las personas, ese proyecto de vida es vivir en pareja. Segunda parte de lo básico. Tercero, la mayoría, cuando tú vives en pareja, automáticamente formas familia. Puedes o no puedes tener hijos. Claro. Pero lo del matrimonio o de la unión es un medio para acceder a una paridad legal. Y políticamente yo creo que se han apropiado del término católico, del término familia. Nadie está en contra de la familia, todo lo contrario. Creemos en muchos tipos de familia. Si tú te pones a pensar, la mayoría de las madres solteras no podrían ser familia en Panamá. No. El 70% de las familias en Panamá no son familia nuclear. Entonces, ¿quién define qué es familia? Claro. La familia es una relación de reciprocidad entre 2 personas que quieren construir un proyecto de vida conjunto. Lo cierto es que es un debate que solamente se está dando en América Latina y en parte de África. El resto del mundo, este es un debate ya superado. El 70% de los latinoamericanos ya viven en un régimen de paridad legal. Así. Solamente queda Centroamérica y las islas del Caribe. Bueno, y Perú, pero es el 30%. O sea, es la minoría de América Latina. Ningún país ha colapsado. México no dejó de ser menos católico. Colombia no dejó de ser menos católica que Panamá. Y te hago una pregunta en abstracto. ¿Por qué un homosexual panameño tiene menos derechos que un homosexual colombiano o costarricense que están al lado? Tú explícame cómo tú explicas eso. Si en ambas sociedades, las 3 sociedades son católicas, las 3 sociedades creen en la familia, ¿y por qué en Panamá hay este feudalismo? Yo diría que es una mente feudal. Claro. Bueno, José. Yo creo que para plantearte otra pregunta, en el mundo hay ejemplos. Por ejemplo, ayer hablaba yo de la primera ministra de Finlandia, Sara Marin, que fue creada por su madre con otra compañera, ¿no? Y ella es primera ministra a los 34 años. O sea, para decirte que el problema que tenemos nosotros en nuestro país, Zelensky, es que el diálogo sobre estos temas, que son temas importantes y que requiere un nivel de madurez y de sentido común, igual que el diálogo sobre el tema del aborto, por ejemplo, que escurre en el país. Son temas que nosotros queremos soslayar
porque no hemos incluido a los actores en este debate. Yo creo que tenemos que buscar un consenso, porque al final la estructura política, que es la que tiene que legislar, ha sido reducida a una especie de clientelismo electoral, de salir votante, pero si esto me produce voto, no hay en riesgo una mejor sociedad, una sociedad más humanitaria. Por eso a mí me gusta mucho la encíclica del Papa, Hermanos y Hermanas, porque la gente no quiere leer las cosas, y Francisco es un avance importante en la iglesia, sin duda alguna para mí. ¿Tú no crees que debemos hacer un esfuerzo más, todo el que haya que hacer, para esta discusión de altura, no solamente de este tema, hay otros temas? Yo tengo muchos amigos míos en las familias LGTB que tienen una capacidad, quisiera yo tenerla, claro, para entender y comprender muchos problemas de la vida social. Es que la sociedad, entre más humanas son, ¿no así?, más sociedades son. O sea, si no existe el factor humano como elemento de cohesión de una sociedad, no tenemos sociedad. Lo que tenemos es un país, una nación sin sentido de cohesión. Hay homosexual en todas las familias, claro, en todas. Esto no es que los negros están de un lado y los blancos están del otro, es en todas partes. Y haciendo cita de esa encíclica que acabas de mencionar, el Papa Francisco hace 2 semanas dijo en la encíclica: la falsa tolerancia tiene que ceder lugar al diálogo realista. Y eso, exacto, es precisamente lo que falta en Panamá. Un diálogo realista. Dejarse de tanta falsa tolerancia. La tolerancia no es admisible. El respeto es lo que se pide. Bueno, es que si vamos al término semántico, ya la palabra tolerancia implica que yo tengo una separación contigo. Exacto. Que te voy a tener, bueno, cortito. Enrique, como siempre, un placer escucharte. Enrique Yelensing es abogado, vive entre Sudáfrica y Panamá. Así que vamos a ver cómo va a reaccionar el mundo de estas palabras dichas por el Papa Francisco, y sobre todo que esto signifique un punto de inflexión en esa lucha y en ese diálogo que esperemos que se dé entre los que están opuestos y los que están a favor. Les agradezco el trato de este tema de una manera humana y con mucho tacto. Eso los engrandece a ustedes como personas y como comunicadores. Son un ejemplo. Gracias, Enrique. Y a ti por darnos estos minutos de tu tiempo.